Buenas tardes, profesora. Nosotros hablaremos del artículo 10. Comunicación gestual en la infancia temprana, una revisión de su desarrollo, relación con el lenguaje e implicancia de su intervención. Las integrantes somos Valentina Pina, Valentina Medina, Camila Leito, Francisca Infante y Javier Herrera. Objetivo: dar a conocer estudios actualizados de los gestos en la infancia, respaldados con la labor de psicólogos, educadores e investigadores que trabajen con niños pequeños y bebés. Introducción a los estudios. La comunicación constituye un proceso central a lo largo de la vida del ser humano. Dentro de este proceso se encuentra la comunicación gestual, la cual ocupa un lugar muy importante en los primeros meses de vida, ya que los bebés se manifiestan a través de los gestos para dar a conocer sus necesidades y deseos. En esta presentación veremos estudios en donde se comprueba que existen gestos espontáneos en diferentes edades y veremos estudios en donde se intenciona la comunicación gestual, la cual tiene resultados bastante exitosos. Comenzaremos con los estudios sobre el desarrollo espontáneo del lenguaje gestual, en donde encontramos tres gestos: los gestos diécticos, los gestos simbólicos representacionales y los gestos icónicos. Los gestos diécticos emergen alrededor de los 9 y 12 meses. Consisten en apuntar, en mostrar o dar, además de representar necesidades que el niño requiera. Estos gestos son gestos intencionales tempranos, los cuales constituyen una gran importancia en el proceso de aprendizaje del lenguaje verbal, además de pavimentar el camino hacia el lenguaje verbal. Además, Piaget plantea que alrededor de los 10 meses emergen los gestos de ejecución, los cuales son, por ejemplo, cuando el bebé se queda mirando insistentemente un objeto, dando a entender qué es lo que él quiere, o simplemente apuntar lo que él quiere que le facilite. Estos gestos requieren de una estimulación en los episodios de atención compartida. Y por último, estudios comprueban que niños y niñas tienen el mismo desarrollo de los gestos diécticos hasta los 2 años. Gestos simbólicos o representativos. Estos aparecen de los 12 a 15 meses de edad y estas son acciones físicas simples que se usan para expresar necesidades, pensamientos, emociones y deseos. Estas sustituyen al habla y algunos autores subdividen los gestos en dos, que son los gestos sociales, en donde los niños mueven las manos para saludar y despedirse, y los gestos simbólicos, que por ejemplo cuando un niño apunta a un objeto cuando lo necesita. Los estudios muestran que a los 20 meses de edad los gestos van disminuyendo porque hay mucha más producción verbal. Y el desarrollo de los gestos es gracias a que los adultos le enseñan a los niños y los niños también aprenden de ellos, observándolos cómo los hacen, cómo y para qué se usan. Ya. Los gestos icónicos se dan una vez ya adquirido el lenguaje verbal y esto más o menos se da como a los 3 años de edad más o menos. Estas acompañan al habla en vez de sustituirla. Por ejemplo, cuando el niño mueve su dedo simulando un cepillo de dientes. Y ya más o menos a los 5 años el niño es capaz de entender y producir la acción por sí misma, como si el objeto estuviera ahí, como por ejemplo el niño pone su mano como si estuviera en su mano el cepillo de dientes. Y a esta edad ya no se necesitan muchos símbolos.
Gestos y el desarrollo del lenguaje. El desarrollo de gestos del bebé ocurre de manera espontánea y suelen ser más o menos entre los 10 y los 24 meses de edad. Se van aprendiendo a través que el bebé va observando a los modelos, pueden ser los adultos, los papás, los que los van criando, y estos gestos se dan en el momento en que el niño siente la necesidad de poder comunicarse. Y esto va acompañado de un gran desarrollo cognitivo. En la mayoría de los casos se aprende la habilidad gestual primero antes que la capacidad de producir palabras. Los gestos predicen los posteriores hitos del lenguaje. Los gestos son indicadores muy importantes para la etapa prelingüística. Estas preparan el lenguaje verbal para más adelante. Entonces, se dice que los gestos durante los 2 primeros años de vida son muy importantes para predecir más adelante los hitos del lenguaje. Se corroboró que las combinaciones gesto-palabra o gesto producido a los 16 meses de edad tienen una relación significativa con la producción verbal a los 20 meses de vida. McEachern y Eynes dicen que la combinación gesto-palabra corresponde a una etapa de transición entre la etapa de 2 o más palabras más adelante. Y se realizó un estudio con 10 niños que estaban en el 10% más bajo de la producción verbal para su edad, que es de los 18 a 29 meses, y se dieron cuenta que no tenían un buen desempeño en la gestualidad en comparación a un niño normal. Los gestos y palabras revelan operaciones cognitivas. El desarrollo del lenguaje y los gestos está conectado desde el punto de vista neurológico y evolutivo. Estudios indican que los gestos simbólicos refuerzan la palabra, mientras que la emisión de palabras inhibe la producción de gestos. Esto quiere decir que las palabras y los gestos están codificados de una manera individual por un sistema único de comunicación. Otros estudios realizados a niños de distintas culturas, norteamericanos e italianos, que manifiestan distintos modalidades de habla, hablado de señas, y que también presentan un desarrollo tanto normal como alterado, síndrome de Down o síndrome de Williams, por ejemplo. Se concluyen que hay una continuidad en el desarrollo prelingüístico y lingüístico, y que las habilidades gestuales simbólicas y la producción de vocales están conectadas entre sí y van evolucionando en conjunto con las otras habilidades generales. Los gestos facilitan el desarrollo del lenguaje. El inicio de la ejecución de los gestos varía dependiendo de cada niño y está relacionado por el interés del niño en comunicarse, por el desarrollo de destrezas cognitivas y también por la frecuencia con que los padres modelan estos gestos. Se ha observado a través de estudios que los padres entregan rutinas de gestos a los niños durante el contexto de atención compartida, y que mientras más gestos producen los padres, más gestos realizan los niños. Se ha observado también que hay una relación entre la producción de gestos de la madre y la producción de gestos y palabras del niño, que se ha mantenido también a lo largo del tiempo y se ha denominado como maternaje gestual. Esto se ha constatado en diferentes estudios. Por ejemplo, un estudio realizado a niños italianos de entre 16 a 20 meses de edad con sus madres, y también a niños españoles de entre 2 a 3 años de edad también con sus madres. Se pudo concluir que la relación entre la producción de gestos de la madre y el niño se da también en distintas culturas. Por otra parte, también cuando los padres modelan los gestos a los niños en interacciones cotidianas, el uso de los gestos simbólicos comienza más temprano, y también se adelanta significativamente el inicio del lenguaje. Hay estudios que indican la relación entre los gestos simbólicos que realizan los niños espontáneamente y el lenguaje.
Bueno, se han realizado estudios, por ejemplo, se realizó un estudio longitudinal con la participación de 16 niños de entre 11 a 20 meses de edad y se pudo ver que hay una relación inversa entre la cantidad de gestos relativos a objetos y la edad del niño en hitos de 10 palabras. Esto quiere decir que mientras más gestos realiza, más tempranamente el niño alcanza el hito de las 10 palabras en su vocabulario. Los gestos cumplen una función en la comunicación que va más allá del destinatario de la misma. Estudios realizados a niños ciegos de nacimiento muestran que ellos realizan gestos simbólicos al comunicarse y que lo hacen en un contexto que se da lo hacen en un contexto parecido al que se da en los niños normales y de una forma y contenido también parecido a los niños que pueden ver. Esto quiere decir que los gestos cumplen una función muy importante para la persona que habla, independientemente de la persona que lo está escuchando. Y también los niños ciegos y videntes no se diferencian por la habilidad de producir gestos, sino más bien por la forma en que ellos representan las situaciones. La relación gesto-palabra varía con la edad. Esta habilidad general, inicial de aprender y producir gestos como referencia simbólica y su relación con las palabras va variando de acuerdo a la edad del niño. El desarrollo de los gestos ayuda a responder a la demanda de desarrollar habilidades simbólicas y ayuda al niño en la transición a relaciones palabra-referente más abstractas. La relación de los gestos palabras se mantiene a lo largo del desarrollo. En la etapa preescolar, los gestos se encuentran relacionados con el habla. En un estudio, niños de 24 a 42 meses de edad usan gestos con palabras, donde los intercambios comunicativos duran más cuando está acompañado de gestos icónicos, como el habla, que cuando se encuentran acompañados de gestos deíticos, como señalar. En los años escolares, el uso de los gestos continúa, cuando se les pide a los niños que explican conceptos como la conservación de Piaget, usan tanto explicaciones como gestos espontáneos y también con formas verbales. Los gestos espontáneos versus el desarrollo intencional de la comunicación gestual simbólica. Programas de intervención en comunidad gestual. Los gestos son un puente de comunicación con el niño hasta la aparición del habla. Estudios de preescolares de 3 a 5 años de edad que señalan que estos gestos continúan jugando un rol muy importante para la comprensión del lenguaje, en la medida que los niños desarrollan habilidades más complejas lingüísticamente. Comunicación gestual y verbal. Se realizan 2 estudios. El primero, en un estudio, se motivó a los padres de 6 niños para que se comuniquen a través de los gestos simbólicos. En el estudio comparativo se observó que los niños que habían sido estimulados a comunicarse gestualmente con sus figuras significativas desde más temprana edad eran capaces de entender más palabras, su vocabulario era mayor y se involucraban en juegos más sofisticados. En el otro estudio longitudinal se investigó a 103 niños desde los 11 años, o sea, 11 meses a 36 meses de edad, en el cual realizaron diferentes test para comprobar el desarrollo del lenguaje. En el estudio se comprobó que los niños del grupo de estudio lograban de manera más significativa un mejor desarrollo en su lenguaje expresivo, comprensivo, en comparación a los niños del grupo de control, en todas las pruebas aplicadas y en las distintas edades evaluadas. La comunicación gestual y el desarrollo cognitivo. Un hito importante en el desarrollo cognitivo es el logro de episodios de atención compartida que ocurre entre los 10 y 12 meses según Bogan-Schauer. Para comprobar este hecho, se realizó un estudio donde se reunieron a 103 niños entre los 19 y 24 meses y se evaluaron los episodios de atención junto a sus madres en interacciones de juego. Los resultados fueron que los niños del grupo de estudio iniciaban episodios de atención compartida con mayor frecuencia
y utilizaban estrategias más complejas donde se notaba la habilidad avanzada del lenguaje de gestos que los del grupo de control. También se estudió la relación entre el desarrollo intencionado de gestos y la capacidad cognitiva. Para esto se realizó un estudio con 43 niños, donde solo algunos aprendieron a comunicarse a través de gestos cuando eran bebés, y los resultados fueron que al evaluar el desarrollo cognitivo al terminar segundo básico, los niños del grupo de estudio que habían aprendido a comunicarse con gestos tenían puntajes más altos en la escala verbal. La comunicación gestual y el desarrollo socioemocional. Los niños que son estimulados con la utilización de gestos tienden a frustrarse y enojarse menos. También lloran menos y no utilizan los gritos para llamar la atención, ya que los gestos le permiten al niño expresarse de mejor manera, disminuyendo su frustración. En estudio realizado por Balton, donde reúne a 22 niños, detecta la presencia de gestos relativos de feliz, pena o asustado a partir de los 11 meses, ya que los niños definen representar sus emociones y sentimientos de manera simbólica más que imitando al adulto. Por lo tanto, esta capacidad de los niños les permite comunicarse demostrando sus emociones en la etapa preverbal. Todas las capacidades que tienen los niños para expresarse y comunicarse dependerá de la relación que tenga con el adulto. Como conclusión, los gestos refuerzan el desarrollo del lenguaje y aparecen cuando el lactante desea comunicarse. Estos facilitan y complementan el desarrollo de los hitos del lenguaje. También las interacciones familiares positivas con los niños no solo contribuyen con el desarrollo lingüístico, sino que también con la construcción de su autoestima. La estimulación de la comunicación gestual temprana en el desarrollo socioemocional de los niños ayuda a que estos expresen sus emociones, disminuyendo la frustración y mejorando la interacción adulto-bebé. Como reflexión de grupo, decimos que la comunicación gestual es muy beneficiosa para la educación parvularia, ya que de esta manera nos permitiría entender a los niños y bebés que aún no saben expresarse bien verbalmente, y los ayudaríamos a disminuir su estrés socioemocional, entablando una relación más favorable con la educadora y el alumno.